Creo que ya Listo. estuvo. Ramiro, Sí. sí, te escucho. Bueno, preguntaba la doctora por qué consideramos que hay unas responsabilidades exigibles en los cargos. Entonces, estaba yo contestando que, la lista de las responsabilidades es la que justifica la existencia de un cargo. Si no hay responsabilidades, pues no había necesidad de contratar a nadie. Entonces, esas responsabilidades son las que justifican que se contraten las personas para desarrollar esas responsabilidades. Ok, ¿alguien más? Doctora, es que Sí. no puedo alzar la mano, no sé, de la primera clase nunca me ha permitido alzar la mano, no sé por qué. Tranquila, adelante. Bueno, yo también digo que pues aparte, para asignarles a cada uno sus responsabilidades que pues son dependientes de las demás funciones de los demás servidores públicos para que cumplan con esas funciones y obviamente si no las cumplen, saber qué tipo de sanción se le impone a cada uno, qué multas, qué tipo de acción frente al incumplimiento de las funciones. Por eso tienen que estar como tan detalladas para saber a quién aplicarle como tal dicha sanción. Igual para también alcanzar cada uno con sus funciones, alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales en trabajo en equipo. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. Mauricio López. Hola, Mauricio. ¿Aló? Sí, te Doc, escucho. mire, yo creo que tiene razón los compañeros en lo que argumentan, pero también creo que tiene algo de importancia lo que vimos en la primera clase, que era el tema de la carga pública y la función pública. Y la función pública como tal lo que hace es que esas condiciones deben estar claras para que la persona pueda aceptarlas como tal. Es decir, la aceptación de esa responsabilidad que va a asumir. Por eso es función pública. Apreciación, definitivamente. Sí, No se escucha. Doctora, se escucha El audio, entrecortado. se No le se fue el audio. escucha, doctora, qué pena. No se escucha, doctora. No escuchamos. No Doc, se no hay escucha. audio. No hay audio. ¿Recuerdan ese artículo sexto donde nos No hay dicen que audio, los... Doc. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ahí ya, Doc. Sí, Sí, Doc. doctora. Listo, esperemos que Doc. podamos terminar por lo menos la sesión. Doc, estaba terminando. Sí, les estaba diciendo, creo que era del artículo sexto, que precisamente era para detallar esas omisiones o extralimitaciones en las cuales pueda incurrir el servidor público. Resulta que también tenemos otro principio derivado de ese artículo 53 y es la estabilidad laboral. Entonces, la forma, digamos, adelantándome aquí un poquitico, pero muy chiquito, al tema del empleo de la carrera administrativa, resulta que solamente un empleado público podrá, digamos, tener su retiro siempre y cuando medie la muerte o una evaluación de desempeño bajo o en su defecto la aplicación del régimen disciplinario que dé la destitución. Entonces, por eso es muy importante tener detalladas las funciones de ese funcionario para poder saber qué carga pública fue la que omitió o se extralimitó y no cumplió con su deber. Bien, ¿estamos claros hasta ahí?
La compañera que tiene la facultad de grabar está grabando, si no se le dificultó nada con ello. No, Doc. Todavía Listo. sigue grabando. Vale, perfecto. Entonces, como les venía diciendo, esa es la relación precisamente de ese primer numeral del artículo 19 de la ley 909 de 2004. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿No es cierto? Ya les voy a compartir pantalla. Listo, creo que ahí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Vamos con el segundo ítem de ese artículo 19 y lo que veíamos también. Acá nos dice, mire, no va a haber empleo público o para que exista ese empleo público van a tener que estar determinadas las competencias, esas actitudes comportamentales, esas pruebas, digamos, esos requerimientos de estudios, de títulos que se necesitan para el desempeño del cargo. En este orden de ideas tendrá que, aparte, digamos, de estar establecidas las funciones de ese servidor público, cuáles son los requisitos para ocupar el cargo. Bien, no podrá haber un empleo público, un manual de funciones que no estén detallados precisamente estas situaciones. Puede ser, un ejemplo, de estudio, entonces se necesita que sea abogado, especialista en derecho contencioso administrativo, que tenga magíster en derecho procesal, que tiene unas equivalencias para la experiencia, digamos, de experiencia profesional relacionada de 24 meses, supliendo entonces el título de especialización. ¿Ven? Eso tiene que estar concertado en ese manual de funciones precisamente. Si eso no está en el manual de funciones, si eso no está arreglado en esa resolución de personal de planta, básicamente se estaría atentando contra el empleo público. ¿Bien? Y por último tenemos la duración del empleo, siempre que se trate de empleos temporales. Resulta que dentro de la clasificación de los empleos públicos hay algo que se llaman empleos temporales. Se llaman empleos temporales precisamente porque no tienen vocación de permanencia y tienen una duración, es decir, su relación es finita, termina en un momento determinado, 2, 3, 4, 5, 6 meses, pero no tienen vocación de permanencia. Ya vamos a ver con detalle cada uno de los requisitos de los empleos temporales. Quisiera preguntarles, ¿vamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? ¿Les surge alguna pregunta? Estamos viendo. Todo claro hasta ahí, doctora. Está claro, doctora. Vale. Entonces, vamos ahora al artículo 123. Vamos a desglosar qué nos dice el artículo 123 de la Constitución. En el artículo 123 vamos a empezar a relacionar ese término que me han escuchado invocar, que es el servidor público. Entonces nos dicen, los servidores públicos son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorial y por servicios. Bien, vamos hasta allí nomás. Entonces, de esa lectura de ese artículo 123 se deriva lo siguiente, que en el servicio público tenemos tres clases. Uno, que son los miembros de las corporaciones públicas. Dos, son los empleados públicos. Y tres, los trabajadores oficiales. Yo personalmente, partiendo desde la posición de la academia, de algunos doctrinantes, comparto la posición que el trabajador oficial no debería ser un servidor público. ¿Por qué? Porque es que el régimen del trabajador oficial es el régimen privado, es el régimen del Código Sustantivo del Trabajo. Tanto es así que su fuero o su jurisdicción, su fuero de atracción o su jurisdicción está encaminada en la justicia ordinaria laboral, ni siquiera llega a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, los trabajadores oficiales son aquellas personas que se encargan del mantenimiento y obra de la entidad pública. Si bien es cierto, trabajan en la entidad pública, no tienen vocación de permanencia, no tienen vocación
de tener arraigada la jurisdicción contenciosa administrativa y por ende son simplemente trabajadores de mantenimiento y obra, que sus funciones están establecidas mediante un contrato de trabajo. Vimos por allá cuando estábamos hablando del principio de la estabilidad que la duración del contrato es a 6 meses, si no se establece, pues entonces se tiene o se entiende que es presuntiva a 6 meses y pues nada impide tampoco que se pueda dar una relación a término indefinido. Bien, esa es una posición mía, es una posición personal, sin embargo el 123, la Constitución, los acobija como servidores públicos. ¿Listo? Así las cosas, entonces nosotros vemos que existen unas clases de vinculación. Esas clases de vinculación, ¿cuáles son? Dentro de los empleados públicos se da la carrera administrativa, se dan empleados de libre nombramiento y remoción, se dan empleados en periodo fijo y se dan empleados temporales. Los trabajadores oficiales, pues ya los acabo de explicar, son vinculados a la entidad mediante contratos de trabajo y estos son a término fijo, 6 meses o indefinido según ya la entidad haga el respectivo contrato. Y los miembros de las corporaciones públicas, pues ya todos sabemos que hace referencia a aquellas personas que son elegidas en un cuerpo colegiado mediante elección popular. Es decir, se tiene como eje central el voto, el sufragio. Luego una pregunta. Sí, adelante. ¿Y los de esos que son nombrados por provisionalidad, dónde quedan? Esos van en carrera administrativa. Ya los vamos a ver a ciencia cierta, a detalle cada uno de ellos. ¿Bien? Muchas gracias. Digamos, ellos no son un empleo en específico, sino que están nombrados en provisionalidad, mientras se da la vinculación del personal de carrera. Bien, entonces eso ya los Mientras el vamos a cargo ver se somete a cuando concurso. cuando estemos viendo la carrera administrativa en sus particularidades, ahí lo vamos a abordar. Bien, la provisión del cargo de ellos no es con vocación de permanencia, sino hasta que se aperture el concurso, bien sea público, abierto o en su efecto puede ser en ascenso también. Bien. Listo, vámonos al artículo 125 de la Constitución. ¿Vamos claros con el concepto de servidores públicos? Las personas que no son abogadas, ¿vamos claros hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? Bueno, bien, asumo que no. Listo. 124 acá, 125. En el 125 a nosotros nos menciona lo siguiente. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. ¿Qué tenemos en esta primera premisa? Estamos aduciendo que la regla general es que los empleos en los órganos y en las entidades del Estado son de carrera. Es decir, lo que vimos acá atrás, carrera administrativa. A renglón seguido nos indica, se exceptúan los de elección popular, libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Entonces, básicamente el 125 de la Constitución nos trae la clasificación del empleo público. Esa clasificación, tal como lo vemos acá señalado en pantalla, la regla general es carrera, excepciones, libre nombramiento y remoción, elección popular, trabajadores oficiales y los que determine la ley. En la ley 909 nos hace una referencia en el artículo 1 y 5 de aquellos que son considerados en el empleo público. Veámoslo a continuación. Entonces, inciso segundo, de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos. El empleo público de carrera, el empleo público de libre nombramiento y remoción, empleados de periodo fijo y los empleos temporales. Básicamente, los mismos que se relacionaron en el artículo 125.
Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de los de elección popular, los de periodo fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme su legislación. 2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a cada uno de los siguientes criterios: dirección, conducción y orientación institucional. Bueno, ahí ya se da una clasificación que lo veremos más adelante. Básicamente, entonces, la ley 909, aparte de lo que nos trae el artículo 125, nos trae o nos invoca el de las comunidades indígenas, si ustedes notan, y el de los empleos temporales. A diferencia de la Constitución, acá tenemos solo trabajadores oficiales, acá tenemos trabajadores oficiales, periodo fijo, comunidades indígenas y temporales. Bien. Yo creo que es algo muy importante tener en cuenta para que ustedes vayan afianzando el concepto. O sea, este cuadrito que les tengo aquí en pantalla, por favor, váyanlo tomando para sí mismo, interiorizándoles. Cuando hablamos de empleados públicos, sin importar, digamos, en qué clasificación de ese empleado público, carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo y temporales, hacemos alusión estricta a que son empleados públicos. No porque digamos sea libre nombramiento y remoción no significa que no sea un servidor o que no sea un empleado público. ¿Bien? Entonces, son básicamente 2, 4, 6, 7 categorías las que tenemos en la clasificación según la naturaleza de ese empleo público. Carrera, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, elección popular, periodo fijo, temporales y comunidades indígenas. ¿Quién del curso no es abogado? ¿Todos los que estamos aquí son abogados? No, profe, yo no soy abogado. Wilson, ¿tú podrías decirme si un empleo de periodo fijo hace parte de la carrera administrativa o es del empleado o es un empleado público? Pues creería yo que es del empleado público. Exacto, porque nosotros todavía no hemos visto quiénes son los que componen esa carrera administrativa. Básicamente, el empleo público trae unas subclasificaciones y dentro de esa subclasificación están los empleados de periodo fijo. ¿Bien? Listo. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando nosotros nos vamos a hablar de ese empleo de carrera administrativa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ese empleo de carrera administrativa tiene como eje principal o eje rector la provisión del cargo. ¿Qué significa que sea una provisión del cargo? Es que se da a través de ese principio que nosotros vimos, que es el mérito, y entonces se tienen que surtir unas etapas de un concurso que es público, que es abierto o en ascenso, según corresponda. Cuando yo hablo abierto, significa que es para todos los ciudadanos, y cuando es en ascenso es solamente para los que integran la planta de personal en carrera administrativa de la entidad. ¿Bien? Entonces, ¿aquí qué se va a denotar con ese concurso? Con ese concurso lo que vamos a ver es las competencias, las cualidades, las habilidades. Quiero dejar de presente que la carrera administrativa, o sea, apenas estamos viendo la clasificación de los empleos. Vamos a ver mucho más adelante, creo que es en la próxima sesión, me parece que alcanzamos ese en la próxima sesión, a ver qué es la carrera administrativa, y ahí vamos a detallar uno por uno de los aspectos de cómo se hace el concurso, cuáles son las situaciones, en qué momento se pueden alegar recursos, bueno, todo lo que comprende la carrera administrativa. Acá estamos viendo por ahora la clasificación del empleo. Entonces, ese nombramiento como tal, digamos, no tiene unas estipulaciones que hayan sido fijadas por la Constitución, a diferencia de otra clasificación de empleos que sí tiene establecido, digamos, cómo se debe realizar ese nombramiento. Aquí lo que hacemos es que las entidades o los órganos del Estado están facultados para arreglar ese procedimiento, convocar a concurso y que las participantes
pues básicamente concursen. Bien, ustedes como lo han visto inclusive a través de ese principio de la publicidad, de la transparencia en la televisión, en Caracol, RCN, bueno, en los medios nacionales salen las propagandas haciendo referencia en el órgano de la Comisión Nacional de Servicio Civil que se apertura concurso para ocupar tales cargos en tales entidades. A eso hace referencia el mérito. Bien, de esta manera, surtidas esas etapas del concurso, si usted es ganador, entonces ya va a tener un acta de nombramiento, una posesión, unos derechos de carrera. Allí es cuando nosotros hablamos que esa persona tiene derechos de carrera. Cuando tiene derechos de carrera significa que hay una estabilidad laboral, que es ingreso, permanencia y retiro dentro del empleo de carrera administrativa. El ingreso, ¿cómo se da? A través del concurso. La permanencia, ¿cómo se da? A través de la evaluación de desempeño que se realiza a ese servidor público. Si esas condiciones, esas particulares y esas particularidades y esas aptitudes comportamentales que le dieron lugar a la provisión del cargo aún permanecen, básicamente pues tendrá un área de desempeño que será calificado de manera satisfactoria. Si la persona es calificada de manera insatisfactoria, muy seguramente ya pasará un proceso para el retiro del mismo. ¿El retiro cómo se da? El retiro se da por las situaciones de muerte, por las situaciones de un proceso disciplinario, por una orden judicial. Esto lo vamos a ver muchísimo más adelante cuando estemos viendo situaciones administrativas. Bien, el 125 también nos habla de que el empleo de carrera nada incumbe en una afiliación política, es totalmente ajeno e independiente a ese sentir o a esa afiliación política sobre la cual usted tenga. Aquí lo que prevalece es el mérito. Bien, tenemos claro, digamos, como los preceptos, las primeras líneas que nos trae la carrera administrativa. Sí, señora. Sí, señora. Vale, bien, gracias. Les estaba hablando acá para continuar con el 125 en el inciso 2. Nos trae, los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. Es básicamente lo que les estaba mencionando. La carrera administrativa, como no fue determinada por la Constitución y la ley, entonces está siendo por concurso público, que es regulado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Más adelante vamos a ver los sistemas de carrera. Vuelvo y repito, yo sé que estoy como la profesora que siempre dice más adelante, más adelante, más adelante, pero es que necesitamos primero ver estas claridades para cuando lleguemos en esos puntos poder aterrizar todo lo que estamos viendo en este momento. Bien, el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso de los mismos se harán previo cumplimiento de requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y las calidades de los aspirantes. Esto no es más que lo que les explicaba del artículo 19 precisamente y ese 122, en donde se fijan los requisitos que se necesitan para que una persona se provea el cargo. Bien. Y el retiro, entonces, está por la calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por la violación del régimen disciplinario y por las causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso la afiliación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Bien, acá tenemos un parágrafo que dice los periodos establecidos en la Constitución política o en la ley para los cargos de elección tienen el carácter institucionales. Esto lo vamos a ver a renglón seguido. Ya vamos para allá. Cuando hablamos de un empleo de libre nombramiento y remoción, que es la segunda clasificación del empleo público, nosotros aquí vamos a tener que ver que a diferencia del establecido en la carrera administrativa, acá sí están determinados por la Constitución y la ley. En la Constitución a nosotros nos dicen, mire, a nivel nacional están determinados los ministros, los directores de departamentos administrativos o quien haga sus veces, los agentes diplomáticos, presidentes, directores o gerentes de las ESES. Bien, entonces la ley también puede tener unos criterios para fijar
cuáles pueden ser esos empleados de libre nombramiento y remoción. Aquí, a diferencia del empleo de carrera, la provisión del cargo no se va a dar a través de un concurso público de méritos, sino que acá vamos a hacer alusiones a esa facultad de discrecionalidad que tiene el representante, el director de la entidad pública, ¿cierto? Esa persona que está facultada, que el nominador del gasto, es quien realiza por confianza ese nombramiento. O sea, aquí, cuando hablamos de un empleado de libre nombramiento y remoción, está en juego es la confianza de ese servidor. Bien, es pero no la confianza frente a los ciudadanos, sino frente a la confianza que se guarda entre el nominador y esa persona como servidor público. Bien, para esto podemos leer la sentencia de la Corte Constitucional C-553 del 2010. Igual en el parcelador les dejé las sentencias de lectura, que ahora al finalizar este tema del empleo de libre nombramiento y remoción, les voy a dejar los minutos que nos queden para la lectura correspondiente. Bien. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo referencia a ese libre nombramiento y remoción, hay unos criterios. ¿Para qué son esos empleados de libre nombramiento y remoción? Pues es sencillo, es para la dirección, conducción y orientación institucional. Bajo esos 3 criterios es para que esa persona adopte políticas y directrices que guíen la entidad para, digamos, cumplir con esos fines bajo los cuales ha sido creado. Segundo, vamos a ver esa confianza, solamente son de asesorías o de especial confianza que se le ha dado a esa persona, es decir, es para que se vuelva un órgano o una persona, dependiendo de la función que se le haya asignado, un órgano asesor o un servidor asesor de un determinado despacho o de determinados funcionarios según corresponda, se haya establecido en el manual. Entonces recuerden, asesoría para determinado órgano o para determinado funcionario. También están en libre nombramiento y remoción aquellos empleos que, ojo, aquí depende, vuelvo y repito, de los manuales de funciones de cada entidad. También podemos encontrar que sea para manejar los bienes o la parte económica de una entidad, es decir, pues del Estado. Entonces aquí podemos encontrar lo que son los pagadores, los tesoreros en determinada entidad pública. Y para la prestación personal de un servicio, pero ya de protección. En este caso, pues entonces hacemos referencia a los escoltas. Ellos también pueden ser nombrados en libre nombramiento y remoción. Bueno, creo que hasta ahí no tenemos preguntas, ¿verdad? Vamos bien entonces. Seguimos con la ley 581. Este es un criterio supremamente importante a tener en cuenta por los nominadores de las entidades públicas, ya que hacemos referencia a esa la ley de cuotas. Cuando hablamos de la ley de cuotas, recordemos que en Colombia se habla de un porcentaje de género en mujeres para la ocupación de cargos a nivel institucional en dirección. Entonces, dirección o asesoría, pues que ya son, o asesores que son los niveles más altos dentro del rango de dirección de una entidad o de un órgano administrativo. Entonces aquí, básicamente, pues ya nos tocaría irnos al porcentaje. Bien, o sea, es como para que lo tengan en cuenta. La ley de cuotas también influye en los personajes de libre nombramiento y remoción, a diferencia de los de carrera, que los de carrera, sin importar el número, sea hombre o mujer, pues ahí sí ya, digamos, corresponderá es al tipo de persona que haya ganado el concurso de mérito. Allí no se hace distinción alguna entre género, porque de hacerse en la carrera, pues estaríamos contrariando el principio de igualdad. Ahora, dentro de las entidades públicas, nosotros tenemos cargos pues que pueden quedar en vacancia temporal o vacancia definitiva. Las personas que están en libre nombramiento y remoción pueden quedar en encargo, digamos, de esos empleos. Por lo general siempre es un empleado de planta que se
le asigna, digamos, para que vaya mediante pues, una comisión o la figura correspondiente, ocupe este cargo de libre nombramiento y remoción. Una vez, si pasado 3 meses, no se ha asignado a una persona en libre nombramiento y remoción, pues es decir, que ya feneció ese encargo, pues esa persona quedará nombrada en ese aspecto. Pero ojo, no quiere decir esto que se vayan a perder los derechos de carrera de ese servidor público que es de planta y pasa a estar en libre nombramiento y remoción. ¿Bien? ¿Claros con esa parte? Doctora, ¿podría repetir nuevamente esa parte? No entendí muy bien. ¿La última? Sí, señora. Vale, listo, bien. Lo que pasa es que en las plantas de las entidades hay vacancias en determinados momentos, porque alguien se pensionó, porque no hay una persona para ocupar ese puesto de libre nombramiento y remoción, porque simplemente fue sujeto de sanción disciplinable y pues debió, bueno, pues salir o está sancionado o simplemente esa persona está gozando de vacaciones. Entonces se da o una vacancia temporal o una vacancia definitiva. Para suplir ese puesto, una persona de planta, o sea, de carrera administrativa, puede tomarlo en encargo cuando es una vacancia temporal. Cuando se entiende que está una vacancia temporal, máximo son 3 meses. A partir del tercer mes, ya se entiende que ese puesto ha sido ocupado de manera permanente. Bien, pero no quiere decir por ello que el servidor público de carrera pierda sus derechos de carrera por ocupar ese puesto de libre nombramiento y remoción, porque para eso existe una figura administrativa, una situación administrativa que se llama comisión o el encargo. Entonces, cuando está bajo esas dos circunstancias, cualquiera de las dos, se entiende que está en libre nombramiento y remoción y no pierde sus derechos de carrera. ¿Queda más claro, Jenny? ¿O aún seguimos confundidas? Sí, señora, ya queda más claro. Muchas gracias. Listo, perfecto. Doctora, una preguntita. Sí, adelante, dime. Por ejemplo, en una entidad territorial, un técnico profesional, claro, con especialización, en provisionalidad, lo pueden nombrar en provisional, o sea, terminándole esa provisionalidad y nombrarlo en otro cargo, en otra provisionalidad. Ok, bien, o sea, pues en este momento no estamos viendo provisionalidad porque eso lo vamos a ver apenas aterricemos en carrera administrativa. Estamos viendo eso como algunas características de los empleos. Sin embargo, puedo decirle que como es provisionalidad, la relación puede terminar. Digamos que en este caso me imagino que la persona renunció, pues para poderlo, digamos, retirar de la provisionalidad, supongo yo, desde el ámbito académico. Sí, o sea, digamos como que no hay ninguna limitación para vincularlo siempre y cuando cumpla con los requisitos y los estándares establecidos allá. Pero digamos como que puedes ir buscando más elementos y cuando lleguemos allá a la situación de carrera administrativa que va a ser, o sea, no en esta semana, sino en la próxima visita que nos encontremos, allí vamos a hablar de carrera administrativa y vamos a tocar el tema de la provisionalidad. ¿Bien? Ok. Bueno, la forma de terminar acá el vínculo en libre nombramiento y remoción es a través de la insubsistencia o en su defecto, pues mediante la renuncia de ese servidor. ¿Qué es la insubsistencia? Es simplemente la declaratoria de que esa persona va a ser removida del cargo porque el ente nominador simplemente, pues como es un cargo de manejo y confianza, simplemente encuentra a otra persona que puede brindar un mejor servicio a la ciudadanía y que esa relación de confianza es más fuerte con esa persona. Bien, o sea, aquí los factores para terminar esa relación laboral deben estar sustentadas en esos dos aspectos. Y ojo, acá para terminar eso vamos a tener un acto administrativo que no necesita ser motivado.
O sea, no motivar el acto administrativo. Simplemente se hace el nombramiento de tal persona diciendo Pepito Pérez ya ahora ocupará, bueno, o ha sido nombrado para ejercer el cargo tal en libre nombramiento y remoción, con posesión número tal, bueno, ya la identificación del cargo como tal. La anotación en la hoja de vida deberá hacerse en cuáles son las condiciones en las que se mejoró el servicio a la ciudadanía. Bien, más no en el acto administrativo en el cual se expide o se declara la insubsistencia. ¿Queda clara la diferencia entre el servidor de libre nombramiento y remoción y el empleo de carrera? Sí, señora. Doctora, en menos de un minuto se le va a acabar la sesión. Ah, sí, entonces creo que voy a parar acá y me imagino que pues vamos a terminar acá y ya nos regresamos nuevamente. Vamos a hacer esto.